Laso ta manzo dukpa ispen sansabasen chosone shugu tene sansabasen ki tongchen nangla te chosokchi ranzo ispen ki jinda sogi nyone yore rangdare tene peyakbondos te mikashe chizomdo manzo tene nyamnen chichigis Laso, dengan sama sila yakbu jungsong, sila pe sila ispen gi kala simbu jungsong shugu. Tene da ningung je la tene yang nganso nyamnen je chi go chu go du den changma dangbo shulip jonga la dagi nangsin yangjar 통마 tene kunjusumla chapsun rogo yore sanje shudon soju chonam la aseti tene chabyul kunjusum sertap tene karjene chanang chapsun rogo yore sene diwada mukana tene korwa de dunga jirang shirido korwe jikwa chimbole tar gogudu de tarala sanje chu genden sumgi mato manzola tene rabanang tu mindu teinsang kunju sumna chapsun do yus tene chapsun do gi tusu di cherang gaje bardo seda derwa diwarwa nimachi gi dendala yamena chechi gi dendala yamena jangchu mato bardo denda sedi 장주 바르도 다니 잡수치 세디 코로레 탄네 상제 고범마토 바르도 되는 군주스물 잡수 두인 되는 건절라 잡제고 그래스 삼무들에 당으로 된 잡수 도시디 잡수 도네 가르치고 그래 세디 되네 잡줄 랍자디 숨고 그래 스테르냠렌티다 signi 되네다 오기 signi 되기 잡순 도와섬지 디게르베 서너 디기민도와 되네 군주숨 기차비고 된라 대과지 뭐 셈지고래 되네 디다기 진소집에 서넘지 돌아 편지 상지 두버쇼 세디 셈지 디르바 다기 진속 세디 셈지기 랍자숨 거라 다기 셈쟁기 된달라 진바스름 서바스도 섬다 시럽 라서 벗어놓은 게 사네 되네 손놈 그 초기 되네 계획자와 되기 도와주려 심지어 탐지 산제 고방토하게 된다 라인 섬네 랑든 많이 말했다 대과진부 시행이 된다 심진이 된다라 되네 대과진부 심지네 심진 탐지 코로아 레타레적인 세디 심지를 증이디 Tenda chapdo semche tene charni pyoge tola ten charchik France keto Spain keto la tengues. Vamos a continuar y igual que hemos hecho esta mañana, vamos a comenzar recitando de nuevo en la página 15 la toma de refugio y la generación de la bodichita 3 veces, 2 en tibetano y 1 en castellano. Y como dice en esta plegaria, ¿no? En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Sublime, tomo refugio hasta el despertar, lo que hacemos es visualizar frente a nosotros a los objetos de refugio, que son esas 3 joyas, y realmente pensamos que dentro del samsara los seres experimentan grandes sufrimientos, sienten grandes miedos, y eso es debido a que la naturaleza del samsara es el sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto, excepto las 3 joyas, no hay nadie más que nos pueda ayudar a superar esa situación de samsara, de sufrimiento, de miedos, ¿no? Nos podemos preguntar, bueno, tomamos refugio, pero ¿durante cuánto tiempo se toma refugio? ¿Tomamos refugio para un día, para esta vida o hasta que alcancemos la iluminación completa? Y como dice el verso, ¿no? Tomamos refugio hasta que alcancemos el despertar o hasta que alcancemos la iluminación completa, ¿no?
Una vez que hemos tomado refugio, lo que tenemos que hacer es seguir el adiestramiento del refugio o mantener los preceptos, ¿no?, del refugio. Luego tenemos la segunda parte, dice que por el mérito de mi práctica, de la generosidad y demás paramitas, logré el estado de Buda para beneficiar a todos los seres, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar, ¿es suficiente haciendo la toma de refugio? ¿Con eso es suficiente para alcanzar esa iluminación? Y la respuesta es que no. Además de la toma de refugio, debemos de desarrollar la motivación altruista de la bodhicitta de acuerdo a la tradición mahayana. Y dentro de los preceptos o el adiestramiento a seguir, una vez que hemos desarrollado esa bodhicitta, pues está el practicar las 6 paramitas o las 6 perfecciones trascendentes. Y el mérito que podamos acumular a través de la práctica de esas 6 paramitas, pues lo que hacemos es dedicar ese mérito, esa energía positiva, para que por el poder de ello pueda alcanzar la iluminación y por lo tanto ser de beneficio a los seres. Con esto lo que hacemos es esta dedicación de mérito para beneficio de todos los seres y evitamos el sentimiento o el pensamiento egoísta. 나서 되는 상마 라바 테모자네 되는 잡도 치디 덤바당 냠보 된다데서 대삼노당로체스. Entonces vamos a recitarlo juntos, contando las manos a la altura del corazón y al mismo tiempo que vamos recitando, vamos pensando, reflexionando en el sentido de lo que estamos recitando. 상제 숭도와 칭라 마든 늘라든 시디 칭디 먼저 그러고 제기어봐 마또 된다 오마데 된다 삼노당고레스 데르. El propio Buda ha dicho, ¿no? No os quedéis en las palabras, sino quedaros con el sentido de las palabras, ¿no? Entonces las palabras es un apoyo, una ayuda, un soporte, pero lo importante es lo que transmiten, el sentido de esas palabras. Es castellano. En el Buda, en el Dharma y en la asamblea sublime tomo refugio hasta el despertar, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás paramitas logre el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Tene chabdo ki labja mangbo yena yang tu dorduna dikwa migewa rigdi kase pangtu da pangin sambatirwa. Tene kewa kase chungchung jine pa dugi in seyade chabdo labja rindo. Tene da dikwa chungchung jire kaan jege mare samne jena dikwa chungchung jina yang nyanga chimbore ngensongla ketu kres. Pena me chungchung mata minduwa me digi kangbadi sangma siktu kres. Dikwa la pawar danda yores. Tene gewa ina yang gewa di chungchung jire kaya yo mare se maduba majes gewa yang chungchung jigi korwa 피니시 투기요래 송화로 산적이 되는 배전나라 디고 충문 달라양 민냠도 녀미자 매도 충문 다게 정 자봉 리즘세 버죠 개워 충문 달라양 미회냠도 녀미자
Tene 회념된 추위 튀고 사고에 뉴처럼지 강원주로 쓰다 배산한테 내지도와 강따라 dom점나 디고 충중지게 양 야와이던 디놀라게 두그레 개와 충중지게 양 코랄에 타르투그레 세디다 디과 체중 세디 원석이 셈기 되는 녀몽바당 제마드제도 아토샤기 고네 디과 시단기 고네 디과 마제기 고네 디과 제주디 소레도와 되네 개와 시중세야 돼요 소속의 셈바 락삼 남다 셈바 상보 제네 개와 충중 지기 이나양 되네 코랄레 타르투그레 딜랍데다 가르제네 셈제도와 베나 산지 좀 된 데라 당보자갈라 부구지기 제마 바라강 퓨레 세겨로 제마 사불 제마 산젤라 Vale. 테네 부구디 셈베 상마제네 락선 남자진 퓨디 되게 부구디 콜로주에 절부터 바래 세겨로 어데네도와 개화생인데 충중지게랑 그 장만매가 당토비였어요. Volviendo a hablar de los preceptos del refugio, del adiestramiento del refugio, son muchos, pero los podemos resumir en tratar de eliminar en la medida de lo posible las negatividades, las acciones negativas y en cultivar también en la medida de lo posible todas las acciones positivas, ¿no? No hay que despreciar las acciones negativas y positivas por pequeñas que parezcan, ¿no? A veces pensamos, uy, esta es una negatividad tan pequeña, tan leve, que no pasa nada, no importa si la cometo, ¿no? Pero realmente esa pequeña negatividad supone un gran peligro, porque te puede hacer renacer en alguno de los reinos inferiores, en los infiernos, en los espíritus hambrientos o en el mundo de los animales, ¿no? Es igual que la llama de esta vela que tiene aquí delante, Ruponla, es una llamita muy pequeña, pero tiene la capacidad de poder quemar y destruir todo el local y todo el edificio, ¿no? Entonces no hay que despreciar las negatividades por pequeñas que sean. Igualmente ocurre con las cosas virtuosas, positivas, ¿no? Tampoco hay que pensar, mira, no voy a hacer eso, aunque sea virtuoso, porque es tan pequeño, tan insignificante que no merece la pena. Porque incluso una pequeña cosa virtuosa, positiva, una pequeña acción positiva, puede suponer puede ser la causa para abandonar o liberarse del samsara, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Una acción negativa, por pequeña que sea, te puede hacer renacer en esos reinos inferiores, en los infiernos, espíritus hambrientos o animales, y una acción positiva, por pequeña que sea, puede ser la causa que te libere del ciclo de la existencia. Cuando hablamos de acciones negativas, el tamaño o la importancia de una acción negativa, eso viene determinado por la fuerza, la intensidad de la presencia, ¿no? De las emociones perturbadoras. Igualmente, el tamaño, la intensidad, la fuerza de una acción positiva viene determinado por la intención, el buen corazón o el buen estado mental que uno ha generado, ¿no? Y es por eso lo que determina la fuerza, la intensidad, ¿no? De una acción negativa o positiva. Todo vemos que se genera o depende de la mente, ¿no? Por eso es por lo que decimos que una acción negativa pequeñita, pero hecha bajo la influencia de una emoción perturbadora muy fuerte, tiene la capacidad de hacerte renacer en esos reinos inferiores. Y una acción positiva, pequeña, insignificante que parece, hecha con esa buena motivación y ese buen corazón, puede ser la causa para liberarte del samsara, ¿no? Todo depende de la mente, ¿no? Y tenemos el ejemplo, la historia, las enseñanzas de un niño que se acercó al Buda y con toda su buena intención lo que hizo fue ofrecerle un puñado de arena, de tierra, ¿no? Pero lo hizo con toda su pureza, ¿no? En toda su buena intención, ¿no? Y se dice que como resultado de ese ofrecimiento, ese niño se llegó a convertir en un monarca universal, en un Chakravarti. Dene, ta kunju sumla chapsu ro chane, wantoki semnola,
Tene chabdugi labjadi dikwa pangore da gewa gore seachik semnala taba dengu tu dire da kechish. Otro ejemplo que se me había pasado, que ha citado Druponla, de la importancia, ¿no?, de no despreciar las cosas positivas por pequeñas que sean. Ha citado un texto de las enseñanzas que te dice una pequeña chispa, por insignificante que parece, puede destruir todo, como el ejemplo que ha puesto. Y una gota de agua, un goteo continuo, por pequeño que parezca una gota de agua, con el paso del tiempo tiene la capacidad de llenar un gran recipiente, ¿no? Una vez que hemos tomado refugio, como hemos visto, los preceptos consisten en abandonar las negatividades y cultivar las cosas positivas, ¿no? Entonces, es algo importante que lo tengamos en mente, que lo recordemos. Tene chabdugi chela inchi minchi tekwa chimbu semche gore ba. Semche la tene memba semche da jukwa semche sinye gore. Memba semche di tene semnala. semja 탐지 rangi pama yinba ngoshe ne semja 탐지 korwa dungal le tarwarjin sanje kapang tawar chegi yin sam member badi tila mensem sigrama ta mensem gi labja di cheme shi komedre do ta juksem sede semjing na ngosum du leha ja de la juksem sigro semje la member semje da jukwa semji ni 당부 men go rabas simgi samne tene legal jugo raba men sam juksam tene jugo simji ge labja la dagi shiva nangshin 당부 jimba tango re chudum sungo re seba kombo re jimba chudum seba sumgi tene nganzo maong bala shine zambulina kewalen milirmachi tope kabla chudum sungo la tene 대부 주 편순 주 추름 송월 때네 대부 밀르르무시 토기도 주 짐바망보 땅월 때네 밀르르무시 토베 갑라 때네 강바다 모자다 레가다 때네 다스케 약보 숙세보 때네 상마 짐바 땅월 때네 토기도 때네 세바 gombala tene ju seba gombala tene debu koru pensum somba sungdi koru di tangbo sosoge pamare pama pene yakbo ji kegero yakbo landi chu sem yongan ba tene ju penjere yongan tene pamani tene sosoge pinja aja singmo jojo deso yakbo denela kegere seba gombage redo ju seba gombala debu tene gegen yakbo tene tene 미자이나 choga kemene yakbodenda to bugu yakbodenda ki desu 상마 seba gombala tene debuti togido wa jimba chudum seba tene chundu seadi tene jimba tangde chundu gogore chudum sungde chundu gogore seba gomde chundu gogore chundu mena tene chundu mena shero rodamra sungne tene gayen jetugo mar chedonji tinyilas tene chundu jese jimba chudum seba chundu tene samden sedida da nanganzo shine gomgido tela samden segido sem chechikwa jela semla lobjong ten sem yama maying bajen sem chechikdo le neba jela samden segero da jimba chudum seba chundu samden ngadila tabgi che segero 다 탑기 취직부기 되기를 위해서는 되게 말해서 네 코로레 타렌 줄라고 말해서 하나 코로레 타레라 가르고 그래 세디 두파 셰럽 동반이게 되네 셰럽기 찌싱고 그래서 짐바 동반이 돈 땅고 그래 수름 동반이 돈이 곰고 그래 되네 서바 동반이 삼된 준주 삼된 상마 셰럽 동반이게 되는 최담제 장신 맞추게 된 돈에 되는 냠렌제나 되는 셰럽다 답도 셰럽니까 제디 되는 코랄에 단에 선제 고봉도에 주도 그래 되는 저래도 Después que hemos tomado ya refugio, como hemos dicho, ¿no?, tenemos que generar la mente altruista de la iluminación, tal como se explica en la tradición mahayana,
Y como hemos dicho, esta bodhicitta la podemos clasificar en dos tipos, la de aspiración y la de aplicación, ¿no? Con respecto a la primera, la bodhicitta de aspiración, tenemos que reflexionar, reconocer que todos los seres han sido en el pasado mis padres, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es trabajar para que todos ellos puedan salir del ciclo de la existencia y alcanzar la budeidad. Y con esa aspiración, los preceptos o el adiestramiento que voy a seguir para generar habiendo generado, esa bodhicitta de aspiración, es meditar los 4 pensamientos inconmensurables. Luego tenemos la bodhicitta de aplicación, que una vez que hemos hecho esa aspiración consiste realmente en hacer ya algo para actuar, para llevar el beneficio a esos seres, ¿no? Y lo que hacemos es practicar las 6 perfecciones trascendentes, ¿no? Practicamos la generosidad, la paciencia, la disciplina ética. Ahora vamos a enumerarlas todas, ¿no? Con la disciplina ética, que es la tercera, a través de practicar esa disciplina ética, como resultado en el futuro, pues me va a permitir volver a obtener otra vez un renacimiento con el precioso cuerpo humano. Una vez que he renacido con el precioso cuerpo humano, como resultado también de haber practicado previamente la perfección trascendente de la generosidad, pues además del precioso cuerpo humano voy a tener una abundancia de recursos materiales y de todo tipo, ¿no? Como resultado de haber practicado también la paciencia, voy a estar acompañado por, buenos seres. Es decir, voy a nacer en una familia como hijo de unos padres que van a tener un buen carácter, van a tener también ellos una abundancia de recursos. Voy a tener como familiares, hermanos, o mi pareja, o mis hijos, todos van a ser buenas personas. Las personas con las que esté conectado, mis profesores, mis maestros, todos también van a ser buenas personas. Entonces, todas esas buenas conexiones con todo el círculo conectado conmigo es el resultado de haber practicado la perfección trascendente de la paciencia. La cuarta perfección que hay que cultivar en este adiestramiento, ¿no?, en estos preceptos de la bodhicitta de aplicación es el esfuerzo entusiasta, ¿no? Está claro que el esfuerzo entusiasta es necesario para practicar todo. Sin el esfuerzo entusiasta no seríamos capaces de practicar ni la generosidad, ni la paciencia, ni la disciplina ética, ni nada. La siguiente perfección trascendente que tengo que cultivar es la meditación. Es decir, como hemos dicho, la meditación se refiere a desarrollar la concentración en un solo punto y permanecer concentrados sin ninguna distracción. Estas 5 perfecciones trascendentes primeras que hemos visto están asociadas o pertenecen a la categoría del método. Y nos podemos preguntar, ¿es suficiente con cultivar estas 5 perfecciones trascendentes? La respuesta es que no, porque esas 5 perfecciones trascendentes por sí solas no actúan como una causa que me permita o me conduzca a la salida del ciclo del samsara, de la existencia cíclica. Entonces, ¿qué es lo que hace falta, además de esas 5 perfecciones trascendentes? Pues hace falta practicar o cultivar la sexta, que es la sabiduría que realiza la vacuidad, ¿no? Entonces, tengo que esa sabiduría que realiza la vacuidad, conjuntarla con las otras 5 perfecciones trascendentes, es decir, practicar la generosidad en ese estado de comprensión o de realización de la vacuidad, practicar la paciencia, la ética, el esfuerzo entusiasta y la meditación conjuntados con esa realización de la vacuidad. Entonces, practicadas de esa manera, estas perfecciones trascendentes sí que actúan como una causa que me va a permitir salir o liberarme del ciclo de la existencia. Membe lamjala tseme shikom sungudo dene tseme seadi limit meba chilango gdo pena namkhala tse yomarwa ten namkhala tseme jang tene namke garchap to ridu ge simjing chab yore sidi tene simjena tseme do tene simjing kaba chab yobadi tene ledang nyumombo ki chabyore sedi
Tene le dang ni mong ba le che mi do ga. Tin jang da sim jin che me ba lan dungal che me ba yu di tin an zu ge yang jamba da ning ji ga wa dang nyum se de su che me ba sim jin che me ba la. Tene jamba che me ba sim jin che me ba la ning ji che me ba. Sim jin che me ba la ga wa che me ba. Sim jin che me ba la dang nyum che me ba. Tene di 제 냠렌디 제긴 sen 나가 lep고기노아 베나 베셔디나라 semje 대당 덴주치 숭디 되네 잠바체메 레도가 다기 시원하시 잠베 셈네 남카타 세디 되네 semje 탐 젤라 되네 미네 만족이 잠바고모도 되네 다기 시원하시 아마지레 부구시나 부구시가 되네 잠부제게라 하면 잠바제게라 마시바 빈티낭싱이지 되네 니바디 되네 동아 주당 달주지 세디 되네 닝지레도 닝지디 심진 수라 동아 치와에는 딜라 닝지 고메딜라 베나 동아 치슈 가바요레 세디 년송 숨나는 얄와레도 되네 딘로이다 당연 송송게 심진 조절하게 도와를 심진라 닝지 공을 동할 주당 달주지 세야 돼 되네 다기 배슈송아 부구 신앙네 부구 직 내반낭싱 파랄레즈 낭시 차유나 아마디기 딜랄하버 잉지기를 봐 스펜디낭싱 레도와 되네 숨바 대와 담담 미터 쇼 세디 되네 부구 신앙네 부구 직라페 야부 중나 아마디 가기를 봐 차도 계기 말해 봐 되네 디인장 되네 가와디 디르도 가와체 메세르 대와담노 미터쇼 되네 착당 더베 땅님 쇼 세디 다긴 자바툴기나 응올라 곰고도 단다 베셔디나 줄란도 강달 착 세디 되셔래 되네 당 세디 셰당래 되네 되셔기 냠보 되네 제수이랑 공교를 아주 남지 베디낭싱 되네 차당 심전 탐절라 착바동 당화매 봐 되네 당념 되네 심 랑기니라 착바매 봐 잘라 당화매 봐 수인의 식바 임바전 당념 셈매 봐라 되네 네버자고 세디다 디테 세다 곰다부렌도가 당념 셈매 세대 데스 칼리하보다 진서래 다 셈매 시세데 되네 베냠린 개침버리도 셈매바 시디 장주 셈기 찌즈네 셈매시 곰나 되네 코랄레 타르기도 선제가 원톱투기도 되네 셈지 매바제네 최당 마제바제네 양 셈매시 개념는 저제바 이나양 고 시비제모 상내시 상변내바 시라 야라 라상바동데 솔레 깨투기도 된대기다 진랍 침벌에도 아침에 시세야돼 되는다 셈제기 랍자 셈시에데 된 삼로 땅가 깨침벌에 Hablando, ¿no?, de los preceptos o del adiestramiento conectado con la bodhicitta de aspiración, lo que tenemos que hacer es cultivar o practicar, meditar en los 4 pensamientos inconmensurables. Se llaman inconmensurables para indicar que son infinitos, que no tienen límite, ¿no? Y esto se refiere a que el cielo o el espacio es algo que no se puede medir el tamaño del espacio, qué tamaño tiene, qué medida tiene, ¿no? Es infinito, no se puede cuantificar. Pues igualmente el espacio es infinito, pues todos los seres que existen bajo ese espacio son igualmente infinitos, son incontables, ¿no? Y los lugares en los cuales habitan o viven todos esos seres infinitos bajo ese espacio infinito,
pues en esos lugares están esos seres, cada uno con su karma, con sus emociones perturbadores, ¿no? Lo que hacen que esos seres experimenten sufrimientos infinitos. Entonces tenemos el espacio infinito, los seres que están bajo ese espacio infinito son también infinitos y experimentan una serie de sufrimientos infinitos, ¿no? Por eso los tomamos a esos seres que son infinitos como el objeto de nuestra atención, de nuestra meditación, y al desarrollar hacia todos ellos el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, por eso utilizamos este adjetivo de inconmensurables, amor inconmensurable, compasión inconmensurable, alegría inconmensurable y la ecuanimidad inconmensurable, porque van dirigidas a un número infinito de seres, ¿no? Para hacer esto, pues primero realmente tenemos que tener mentalmente la intención de querer cultivar y practicar estos 4 pensamientos inconmensurables, ¿no? Si vemos en el texto, en la página 16, estos 4 pensamientos inconmensurables, el primer verso dice que todos los seres tengan la felicidad y las causas de la felicidad. Ese primer verso se refiere al amor inconmensurable. Como hemos dicho, todos esos seres infinitos que habitan bajo ese espacio que es también infinito, va dirigido ese amor, ese deseo de que sean felices y que tengan las causas de la felicidad a todos ellos. Lo hemos visto esta mañana con el ejemplo, ¿no?, de la madre que tiene 4 hijos y que los ama a todos, ¿no? El segundo verso nos dice que eviten el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Entonces, ese verso se está refiriendo a la compasión inconmensurable, ¿no? La compasión, una vez que hemos dicho que todos los seres sufren, tienen sufrimientos infinitos, la compasión debemos dirigirla especialmente a los seres que tienen mayores sufrimientos. ¿Y quiénes son los seres que experimentan mayores sufrimientos? Pues los seres que están en los 3 reinos inferiores, en los infiernos, en los espíritus hambrientos y en el reino de los animales. Y esta mañana lo hemos visto también con el ejemplo de la misma madre que tiene 4 hijos, y si uno de sus hijos está enfermo, por ejemplo, sufre algún tipo de parálisis, pues vemos que es especialmente compasiva con mayor fuerza hacia ese hijo, ¿no? El tercer verso nos dice que no estén separados de la felicidad auténtica. Y esto, volviendo al ejemplo de la madre, hemos visto, ¿no?, que cuando de esos 4 hijos a uno de ellos le va todo bien, pues la madre no siente celos hacia su hijo, sino que al revés se alegra porque todo le vaya bien a su hijo, ¿no? Esa es la alegría inconmensurable. Y el cuarto, que permanezcan en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Ya hemos dicho que aquí en el texto, ¿no?, a la hora de estudiarlo viene en cuarto lugar la ecuanimidad inconmensurable, pero a la hora de practicar estos pensamientos hemos visto que se debe de practicar en primer lugar. Primero tenemos que desarrollar esa ecuanimidad hacia todos los seres y luego desarrollar el amor, la compasión y la alegría, ¿no? Hablamos de que todos los seres estén libres de deseo y odio, ¿no? Para acabar con el deseo, el antídoto es el regocijo, alegrarse, ¿no?, por las cosas de los demás. Y tenemos que tener una percepción hacia todos los seres por igual, no sentir apego o deseo hacia los seres que consideramos cercanos a uno mismo, ni aversión, odio o enfado hacia los que considero lejanos o que me disgustan, ¿no? Consiste en cultivar ese sentimiento de igualdad hacia todos los seres. Esta es una práctica que es realmente difícil, ¿no?, pero no por ello deja de ser una práctica importante. Cuando somos capaces de generar en la mente estos 4 pensamientos inconmensurables, realmente ellos tienen el poder o la capacidad de ayudarnos a que seamos capaces de salir del ciclo de la existencia. Si se practica, se medita en estos 4 pensamientos inconmensurables, pero desconectados o desvinculados de una práctica espiritual a otro nivel más mundano, pues el fruto, el resultado de estos pensamientos, 4 pensamientos inconmensurables fuera del contexto espiritual, produce como resultado renacer en estados de la existencia muy elevados, como son en el reino que se llama el pico de la existencia o en alguno de los 4 lugares del dios Brahma. Deneda, Chapsun Ruhe Kabla,
자율 산제치 게늘 하석바 산제다 잔제 선바 탐지 랑기 등기 남가 띵지 풍부다고 슈게 삼고르다 대라양 배천나라 강기 매바 이제바 대되는 투바 슈크세디 먼저 셈나라 자율 하성무 숨도 랑기 등기 나오르 랑기 매바 제나 되는 슈요래 생겨라 산제기 차랑서 수기 나 되나 나 차랑서 된라 해 숨겨라 그름 붙이게 숨겨라 배디낭싱 잡는 조회가라 제비를 하소랑게 등겨난 것이기 삼 되된라 잡순도 되네 제비를 하소게 된라 대과천부가 셈지 되네 제비를 하소게 된라 셈지게 랍자 세메식 인기념는지 되네 배착하시나와 되네 잡순 조사네 택바치 뭐 셈지사네 되네 제비를 하소남라 에라 dimba게 냠는지네 소는 소사에 용거다 디나도 민도 마시 세미시세당 에라 dimba세도 야고 셈낭 삼로 당고레스 Para desarrollar, ¿no? Llevar a cabo esta toma de refugio, lo que hacemos es visualizar frente a nosotros mismos el campo de mérito, ¿no? También llamamos el árbol del refugio, ¿no? Visualizamos a todos los budas, a todos los bodhisattvas, a todos los objetos de refugio, tenéis por aquí, como dispuestos como en cúmulos, en nubes, unos alrededor de otros, ¿no? Y enfrente de mí mismo. Y tenemos que generar la confianza, el convencimiento de que realmente todos esos objetos de refugio están presentes ahí, frente a mí. Y cuando se tiene ese convencimiento, hace que realmente todos esos objetos de refugio estén ahí presentes. Esto ha sido dicho por el mismo Buda, ¿no? El Buda ha dicho, para todos los seres que tienen fe y confianza en mí, yo siempre estoy presente ante ellos. También, una vez que hemos hecho esta toma de refugio, visualizando de esta manera, generamos la mente altruista de la iluminación, la bodhicitta, y después hemos visto los 4 pensamientos inconmensurables. En algunos textos, en algunas prácticas, aquí, en vez de los 4 pensamientos inconmensurables, o además de ellos, se incluye en algunos textos la práctica del ofrecimiento de las 7 ramas, la plegaria de las 7 ramas, ¿no? Que es una plegaria que se realiza, que se medita en ella, con la finalidad de acumular mérito. 다 잡순도에 갑라 먼저기 셈지 야라 미과지야로 다디 체메시 갑라 라바테면 자르고 오면도 테네랑길로티마 도르도 셈잖아 로고로 Durante la toma de refugio, que aquí la tenemos conjunta con la bodhicitta, dirigimos nuestra mente, nuestra atención a esos objetos de refugio y por eso esta parte la hacemos con las manos juntas a la altura del corazón, hasta dirigida a esos seres excelsos que son los objetos de refugio. Durante la meditación, en los 4 pensamientos inconmensurables, va dirigida a todos los seres y por eso en este caso ya no hace falta tener las manos juntas a la altura del corazón, las tenemos reposando, ¿no? Sobre las piernas. Entonces vamos a hacerlos ahora todos juntos en la página 16. Que los seres obtengan la felicidad, las causas de la felicidad, que eviten el sufrimiento y las causas del sufrimiento, que no estén separados de la felicidad auténtica,
que permanezcan en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Teneda 잡수로 대과지모 셈지 참마 자네 타마 잡율게 하서 탐지 외두슈네 랑라 팀고 그러봐 디 팀디 되네 잡율라 저기 랑기 류가 있음기 디디 탐지 다버 제송 선 되죠. Después de haber terminado, ahora lo que tenemos que hacer a continuación es disolver ese campo de mérito o ese árbol del refugio, ¿no? Lo que hacemos es visualizar que todos esos objetos de refugio que están frente a mí, todos se funden en luz y esa luz se absorbe en mí mismo. Al fundirse esa luz en mí, pienso que todos los velos y las negatividades que he acumulado a través de mi cuerpo, mi palabra y mi mente han quedado completamente purificadas. 되네 되세요나 되네 건조 무슨 잡도기 소신 외두시네랑라 팀네 되네 랑길 융아 예슴당 제일 하저기 구성투 제네 출로권은 센주성 삼네 양 마행바제 되네 잼바여바 젠딩앙라 되네 대스 검잡고요레스 남진 Y una vez que todos esos objetos de refugio se han fundido en luz y esa luz se ha fundido en mí mismo, tengo que pensar que mi cuerpo, mi palabra y mi mente se ha fundido, se ha vuelto inseparable del cuerpo, la palabra y la mente iluminada de todos esos objetos de refugio, ¿no? Es como agua mezclada con agua que ya no se puede diferenciar ni separar, ¿no? Y debemos de permanecer durante unos instantes meditando en ese estado libre de distracciones. 되네다 먼저 자자 신복이 튼곰 잡거나 되네 라메네저 곰고기로 왔다 강달 되네 랑기 풍감 제시 여러 단다 대저 탐제 되네 삼로마다는 인생의 남도 매바 제네 되라 랑기 풍감 지지 탐지 동반이라 바장 서로 되네 동반이라 바장 처디 동바 동장 가야 매바 말해봐 그 인생의 남도 그지마 다르데 되네 sem기 랑신 외설와디 여러봐 상제기 랑신디 여러봐 되라 denrik yorba seguro denrik digi 동반이기 동숙 되네 랑이 이담 된 dorje pom에 kur lam지 셀답고 스테르다 닥체름 셀답 되네 랑이 제네스 dorje pom에 kur 셀답네 다 디양 제림 나가 여바다 보잖아 나라 랑신마도 dorje pom에 kur다 반 나라 랑신마도 보지 가르세디 반낭기 자천도바 가도 karma 참모 통그레 되고 수는 수면매바 랑신마도 베디낭신 되네 멜롱나게 숭연낭신 슈낭게 다와낭신 되네 베드 삼로 당내 강달 되네 랑릭베시 되게 랑게 sem게 랑신되게 도지 파몰 구질람 셀탑 되네 랑기 둥긴 남걸 자웰라마양 되네 알란저 자웰라마 자왕도파 되네 미기 남바 샤탁 풍모된데 마임바 되네 자웰라마 되네 친 남바 도르지 창이 남바제네 되네 곰고거든 라마 도르지 창제네 라마 도르지 창 셀탑네 되네 강달 자라마 남바 간디 유나면나야 모디 되네 달마카 도르지창 라임바 삼로다네 랑기 둥엔난가 자라마 도르지창에 남바 공고도 데레도 도르데유잖아 Para una sesión de meditación, de acuerdo al Mahamudra, ¿no?, es necesario también incluir en esta sesión la práctica del Guru Yoga, ¿no? Entonces, en la práctica del Guru Yoga
comenzamos purificando todos nuestros constituyentes, los agregados, los constituyentes, las fuentes de la percepción, etcétera, todo lo que es los aspectos psicofísicos de los que estamos formados. Entonces, lo que hacemos es purificarlos disolviéndolos en la vacuidad. Disolviéndolos en la vacuidad no quiere decir que sean vacíos, con el matiz de que sean inexistentes, que no haya nada ahí, ¿no? Sino que han sido purificados de todo tipo de pensamiento dualista, ¿no? Y realmente lo único que permanece ahí es la verdadera naturaleza de la mente o la naturaleza búdica, que es la luz clara. Eso es lo que queda ahí. Y esa naturaleza búdica de la luz clara, digamos que se manifiesta con una forma, con un aspecto, y en este caso esa naturaleza búdica se manifiesta en uno mismo con la forma o el aspecto de Vajravaraji, ¿no? Y de acuerdo a las instrucciones de la meditación en la fase de generación, esa visualización, esa manifestación de nuestra naturaleza búdica en la forma de Vajravaraji es completamente vívida, con todos sus detalles, con todos sus colores, pero al mismo tiempo carece de naturaleza propia, de existencia propia por sí misma. Se suele ilustrar, para poderlo entender mejor, con varios ejemplos. Se dice que esa visualización de uno mismo como Vajravaraji es como un arco iris, es decir, completamente perceptible con los colores y los detalles, pero insustancial, sin ser nada concreto ni tangible, ¿no? También se deduce que es igual que el reflejo, un reflejo en un espejo que está ahí, pero no es algo físico tangible, o el reflejo de la luna en un recipiente con agua, ¿no? Son los ejemplos que se suelen utilizar. Entonces nos visualizamos a uno mismo, nosotros mismos visualizamos que esa naturaleza pura de la mente, la naturaleza búdica, se manifiesta con este aspecto de Vajravaraji, totalmente aparente, que manifiesta con sus detalles, pero sin tener naturaleza propia, existencia por sí misma como una entidad propia. Y frente a nosotros, frente a uno mismo, tenemos que visualizar a nuestro maestro raíz, que en nuestro caso es el Yewan Drukpa, ¿no? Y tenemos que visualizar frente a nosotros, pero no en su aspecto, en su forma ordinaria, como un ser humano hecho, compuesto de su cuerpo de carne y huesos, sino que lo visualizamos también como siendo de la naturaleza de la luz y con el aspecto del Buda Vajradhara. Entonces visualizamos al Buda Vajradhara frente a nosotros con esa comprensión de que en esencia es mi maestro raíz y que se manifiesta con ese aspecto del Buda Vajradhara. rāñi dōrjī pāmi kū kōmyā, tsāyō lāma dōrjī chāngi nāmbā kōmyā dī
그래서 되네다 라면에 저 손대 만남 시골만 살가시 정도 셈. Entonces ahora vamos a recitar juntos unas cuantas veces esta plegaria conectada con la práctica del Guru Yoga. 만남 가다냐 베센젠다 라마 산제 주지 골라서 만남 가다냐 베센젠 라마 로제 조베 골라서 완데 만남 가다냐 베센젠다 라마 투제 주베 골라서 완데 만남 가다냐 베센젠다 라마 산제 림보 젤라 survande 만남 가다냐 베센젠 라마 산제 주제 골라서 만남 가다냐 베센젠 라마 로제 조베 골라서 Manam 두제 주베 골라서 만남 가다냐 베센젠 단제 라마산 림보젤라 소와데소 만남 가다냐 베센젠 단제 라마산제 주제 골라서 완데소 만남 라마론제 조베 골라서 완데소 만남 가다냐 베센젠 단제 라마도 주베 골라서 완데소 만남 가다냐 산제 보젤라 소완데서 만남 가다냐 베센젠 라마 산제 주제 골라서 완데서 만남 가다냐 셈젠 담제 라마 론제 조베 골라서 완데서 베센젠 담제 라마 투제 데소 만남 가다냐 베센젠 담제 라마 림보젤라 소완데서 만남 가다냐 베센젠 라마 산제 주제 골라서 완데서 만남 가다냐 베센젠 담제 라마 론제 조베 골라서 완데서 만남 가다냐 베센젠 담제 라마 투제 주베 소완데서 만남 가다냐 베센젠 담제 라마 산 림보젤라 소완데서 만남 가다냐 베센젠 라마 산제 주제 골라서 완데서 만남 가다냐 셈젠 담제 라마 론제 조베 골라서 완데서 만남 가다냐 베센젠 라마 투제 주베 골라서 완데서 만남 가다냐 베센젠 라마 산제 림보젤라서 데소 되네 된되든 랑게자라마 땡고 그러봐 수와답 걸어 대바지 걸어 묘귀지 걸어 되네 라메 진압 랑게 룽아 있음라 톱송 삼거라 톱네 랑게 류기티과 나기티과 이기티과 탐제 다송 삼 되네 삼면 된 거라 되네다 스펜기게 돌지 다나스 Entonces, estamos resaltando, ¿no?, la importancia que tiene el tener en mente, recordar a nuestro maestro raíz, dirigirle plegarias, generar fe y confianza hacia él, de tal manera que podamos recibir sus bendiciones y por el poder de esas bendiciones que se puedan purificar los velos y las negatividades de nuestro cuerpo, palabra y mente. Entonces, teniendo todo en cuenta todo esto, vamos a recitar una vez en castellano esta plegaria. Todos los seres, mis madres, infinitos como el espacio, suplicamos al Guru Buda Dharmakaya. Todos los seres, mis madres, infinitos como el espacio, suplicamos al Guru Sambhogakaya. Todos los seres, mis madres, infinitos como el espacio, suplicamos al Guru la compasión Nirmanakaya. Todos los seres, mis madres, infinitos como el espacio, suplicamos al Guru Buda precioso. Tene sowa tabne, tene anchunga tsagala mala sowa mambu tabaraba. Sowa mambu tabzang, tene lama tuk ngene, tene lama ge
lama tanda komisha chudi, tene jawyöki namba chungchung konga tsamchi jirgudwa. Tene jawyöki konga tsamchi wéjune, tene di rangi tsangbu nima. Timdi, tene tsawe lamage. Kugi jilam rangi lula top, sungi jilam ngala top, tugi jilam yila topne, tsawe lama ku sungtu ishigi jilabki, rangi lunga yisungi tirip, tamze 다네 tene rangi lunga yisumdi tsawala ma kusung tula ermedu chunala chulukpalang sen jursong sambada nyamdu tene dagi jerim ladiso samlambada mimikwa tongpa yingangla shandene tene gomiyang karma chik jabkorwa ngangla shak sedi sembayingbe ngangla shak sumyorwa ngangla shak 동반이 나와서 심마잉 병하라서 Ahora, después de haber dirigido estas plegarias que hemos recitado muchas veces al maestro raíz, pensamos que ese maestro raíz que está frente a mí se siente muy contento, alegre conmigo y se empieza a fundir en luz, ¿no? Se empieza a fundir en luz, se funde en luz, que se va concentrando hasta finalmente que queda como un huevo, tamaño de un huevo con esa forma de luz, ¿no? Luminoso, ¿no? Y ese huevo de luz luminoso viene hasta mi coronilla y a través de mi coronilla entra y se disuelve dentro de mí. A través de que se ha disuelto esa luz dentro de mí, a través de mi coronilla, pienso que he recibido todas las bendiciones del cuerpo, la palabra, la mente y la sabiduría del maestro raíz. Y todo eso ha entrado y se ha fundido en mi propio cuerpo, palabra y mente, ¿no? Por lo tanto, a través de este proceso se han purificado todos mis velos y las negatividades de mi propio cuerpo, mi palabra y mi mente, y he conseguido que mi cuerpo, palabra y mente se vuelvan inseparables del cuerpo, la palabra y la mente iluminada del Gurú Raíz, ¿no? Es como agua que se ha vertido, mezclado con agua y ya se vuelven inseparables, ¿no? Después de esto, y tal como hemos explicado antes, con la meditación al inicio de la fase de generación, de la autogeneración, ahora permanecemos meditando unos instantes en esa idea o en el concepto de la vacuidad, ¿no? En esa realización de la vacuidad. Permanecemos meditando en la vacuidad y en ese estado también sin ningún tipo de distracción. Vamos a hacer ahora esta meditación. Vamos a meditar ahora un poco de esta manera. Tene 곰 윤 퉁퉁퉁 제네데 렌 망보 세도 윤퉁라 렌라 망보 세디 tene yang de samsha yang lama 곰 만남 가정 살니 숨지된 yang lama 외도 shirang latin yang ding ngala 곰 데네 제 렌랑 망보
제나 되네 고미하고 용거래서 유능부 되나 심 남도기 되네 다면다진 아주 하고요 말해서 한번 되는데요. Entonces ahora lo que tenemos que hacer con esta meditación es hacer sesiones de meditación cortas y repetirlas muchas veces, ¿no? Hacemos la sesión como hemos descrito, con esta visualización, dirigimos las plegarias al Guru Raíz, se funde en luz, se absorbe en mí y permanecemos reposando, meditando en esa vacuidad durante un periodo de tiempo corto. Entonces paramos la meditación y si tenemos que hacer cosas las hacemos y vamos repitiendo muchas sesiones y de corta duración. Porque si tratamos de hacer al principio sesiones largas, lo que pasa es que van a surgir en la mente muchos pensamientos y realmente la progresión de la meditación no va a ser buena. Entonces, repitiendo muchas sesiones y de corta duración nos va a permitir progresar de manera adecuada en la práctica de la meditación. 되네다 자제심목이 티디나라 당보 류기검 세디 류 남랑 취든 상제 넘버는 자간데 슈게와 디낭싱 제네 먼저기 류 남랑 취든디 류기검래도 당보데. En este texto, ¿no?, que estamos siguiendo, que son notas sobre la práctica del Mahamudra, nos indica que para empezar la práctica de la meditación, en primer lugar, tenemos que adoptar la posición de los 7 puntos de Vairochana. Tene lunam no chuden grong chipugi tene dorji chitung zo sangche se te lunam no chuden chipugi rang dikwa da tibatam se ta thugre sum tene za chimbore do tene da lunam no chuden jewa khare se de tene nganzola tene pena 뭐니 싶습니다. pena rangi lu sanje number nangze nangshin jene tene namnang chidun di che di tambas di chelegi tene nganzogi suku nangla tsawe lunga singe jeware lunga di tene lu namnang chidun gi pa control chegeware lungdi yaman drama chone rangbap sine chugeware lungdi rangbap sine di kari yore sidi nganzo namdok machele pentogo yore stirido lu namnang chidun gi nganzo kogwana tsawe lungla tenne namdok do yongoro tene lu namnang chidun la tenne lung re payama tene drum madone kunnet lung rangbap sine tugo yore 대인상 남농 최든지 약고 지내지 않겠지뭐래 정도도 근데네다 베나 가상 시바낭싱 데네 텐들 룰라틱스 텐들 티기도 산제 넘버낭 제낭싱 남농 최든지디 몽발라 먼저 산제 넘버낭 제자부지는 상제게 텐들스 데네 텐들 룰라틱 또 봤음나 차르세 데레도 tene di matse tene lu namnang chudun ki tene lu tangbo jebala tene rangi tsa tang lung tamche tangbo chargare tsa tangbo chargare tsa di tangbo yona tene tsawe lunga di yang rangbo sinne tugare tene lung di rangbo sinne na khari yore se di namdok mangbo mewa tene sem maying bajen de tuvel pendogo des ta lu namno chudungi te pendok simborendo. Esta postura de los 7 puntos de Vairochana por sí sola, sin hacer nada más, tiene un gran poder, porque permaneciendo sentados en esa postura, aunque no hagamos nada más, tiene la capacidad de purificar velos y negatividades, ¿no? También esa postura nos va a ayudar a controlar los 5 aires o los 5 vientos principales, las 5 energías sutiles principales, ¿no?
a conseguir a controlarlas, es decir, a que dejen de moverse, digamos, indiscriminadamente por el cuerpo y que permanezcan esos 5 energías principales en reposo en su estado o en su condición natural. Y como resultado de ello lo que vamos a experimentar es una ausencia de pensamiento, no vamos a tener pensamientos, porque los pensamientos surgen en dependencia del movimiento de esos 5 energías principales, ¿no? Por lo tanto, si adoptamos esta postura de los 7 puntos de Vairochana, como hemos dicho, estas energías no se van a mover, van a estar en reposo en su condición natural, ¿no? Y aparte, sentándonos en esta postura, también creamos una conexión auspiciosa para que en el futuro podamos alcanzar, cuando alcancemos la iluminación, lo alcancemos ese estado iluminado, igual que el Buda Vairochana, ¿no? Entonces es importante tener el cuerpo, la espalda recta, porque como hemos dicho, cuando la espalda está recta, los canales de las energías están rectos y esas energías, esos aires, pueden reposar en su estado, en su condición natural y como resultado de ello no tenemos pensamientos, ¿no? Con esto vemos la gran importancia, los grandes beneficios que nos aporta el adoptar esta posición. Tene la so de lu nga yisum di tene miyo chik rangbab su sha go do go sum yu me se de tene rangbab su sha ne go nga har dang shak sum di tene wangbo go nga mi ge wangbo ne je ichi wangbo ge chilu gi yul su ta di ro reja tamje chorgu do tonggu do tene 통화 점지 앙라 마행바 샤고도 된 곰잡이가라 가양 처럼하면 되겠습니다. 된 전바세 데려도 된 속다 데로 그래서 탐지 된 거도 통고도 정말 이나양 디 제수 타임인도 하르당샤세데 공공 하르당샤세데 정말 통화 점지 앙라 샤야들 마행바세게로 되는 마인가 남지 곰 맞업디 덴바덴디 산제 저런 상모 통입니다. 말합니다. 되네다 노 잠샬라 데디 되는 마인바 제디 참마 탈림 통저런 사마 탈림 통화 점ning 알라 샤고 마대양 남진나신 남도디도나 되게 말봐. 공아 하르당샤 선데르 진사라. También siguiendo el texto, ¿no? Nos dice que tenemos que desarrollar esos 3 aspectos de inmovilidades del cuerpo, de la palabra y la mente. Cuerpo inmóvil, palabra inmóvil y mente inmóvil, ¿no? Inamovibles, mejor, perdón. Cuerpo inamovible, palabra inamovible, mente inamovible. Que quiere decir que esos 3 aspectos del cuerpo, la palabra y mente, que permanezcan simplemente en reposo, en su estado, en su condición natural, tal cual, ¿no? Eso significa que los 5 órganos de los sentidos, ¿no? Tienen que estar continuando percibiendo, percibimos formas, sonidos, etcétera, pero no nos involucramos mentalmente con pensamientos discursivos acerca de ellos, ¿no? Una meditación en la cual no se tenga ningún tipo de percepción sensorial se considera que no es correcta, ¿no? Entonces hay que mantener esas percepciones de los sentidos pero sin involucrarse en ello, reposando simplemente en la mera percepción, ¿no? Percibir las cosas y dejarlas ahí sin involucrarse, ¿no? Y permanecer en ese estado también sin ninguna distracción, ¿no? Teneda bechatinala pena tiligi chutuk sene de tiligi chutuk di kambobagi tabo tarjinala sherabliunala di tuwa tiligi chutuk di samlo tandiri tuwa mino misam michi ching sedi mino sedi to gomjabdi dene mino sedi deba mino se char jodi samlo matangaya samlo matang se mino se Samlo matang la ga char abong desha pase char deba pas di samlo tan pento mido samlo matang mino misam sedi 마옹바게 대바 미노 마옹바 미삼 세게라
Tene yang miche sidi di mare cheba mache miche chings. Tene migum sidi tsema yoba chik. Tene chik yang chirim dabu gome diya migum songo yaro. Shiva di Kandera. Migum. Chirim chene si gome ya bazar yogin. Diyang chaja shima gomla indardirwa. Gom na digi marwa. Migum se tsema chala chik dabu chik gome ya dira. Migum se. Tene misem sidi dada ki samlo deya meba chik ogores. Ana gandhi che ogores semge rangshin korang gandhi du dila rangbab su sha ogores. Rangbab su natural gandhi dila. Semla lega zane meba lulu jen ko. Dila gonga hardang sha sidi rinda. Rangbab su sha se. Tene dila kambopa ki mayingba silam yusare. Mayingba ne sanje kunji lam sene. Sanje tamje mayingba digi nyamlen jene pebare, lamla pebare, sangje bare suder. Di sunyin kampopa de tilopade. Dilu buchi drugdi dakbu tarjina nando. Ale da fonda ya. Entonces también en este texto, ¿no? Tenemos esta, que hemos visto esta mañana, la cita de Tilopa y que se encuentra incluida en el capítulo de la sabiduría de la obra de Gampopa, ¿no? Que es el precioso ornamento de la liberación. En el capítulo de la liberación está esta cita en la cual nos da el maestro Tilopa estas 7 instrucciones sobre la meditación, ¿no? La primera: no pienses en cosas del pasado, porque son inútiles, ya han pasado. No proyectes pensamientos sobre cosas del futuro, esa es la segunda. Tercera, no hagas análisis, no analices las cosas. La cuarta, ¿no? Dice, en este tipo de meditación que estamos hablando, que es la meditación del Mahamudra, no hagas visualizaciones, no hay que hacer, como hemos hecho antes, visualización de una deidad, etcétera. Es decir, no hay que hacer ninguna visualización con características ni nada de ese estilo. El quinto punto, la quinta instrucción, es también no pienses en las cosas del momento presente. Y la sexta, dice, simplemente, cuando no tienes nada de esos pensamientos que hemos descrito, simplemente lo que hay que hacer es dejar que la mente repose en su estado, su condición natural, cuando no hay ningún tipo de pensamientos de los que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, dice aquí en el texto, ¿no? Este es el camino que han recorrido todos los Budas. Entonces vamos a parar aquí para hacer el descanso. Vamos a hacer 15 minutos. Merci.